Bueno, antes que nada, les explico la dinámica de este curso taller. En este caso, el curso taller tiene como finalidad el que las personas conozcan cómo está constituida la familia y cómo a través del tiempo han ido cambiando las familias y a su vez se han creado algunas problemáticas jurídicas nuevas. En este caso vamos a iniciar, les digo prácticamente lo que vamos a estudiar a lo largo de esta sesión. En esta sesión vamos a abordar lo que es la familia desde un punto de vista gramatical. Después de ahí nos iremos desde un punto de vista antropológico y posteriormente vamos a empezar desde un punto de vista jurídico, biológico y sociológico. Para después empezaríamos con una breve evolución de lo que han sido las familias a través del tiempo y vamos a ver una clasificación desde el punto de vista jurídico de Chávez Asensio, pero también vamos a estudiar otras clasificaciones que han hecho otros estudiosos del derecho, como son en humanidades en este caso. Para esto, terminando esa parte, vamos a ver algunos datos estadísticos que nos da el INEGI, en este caso específico, y concluimos con algunos problemas que se están generando en la familia, ¿ok? Entonces, ese sería el contenido. Vamos a iniciar, por favor. Iniciamos prácticamente con la definición. En este caso, vamos a ver que la familia, si ustedes pueden observar, prácticamente el término etimológico, en este caso, si ustedes pueden observar, viene de famulus, y que prácticamente era sirviente o esclavo. Si ustedes observan cómo desde ese entonces prácticamente veíamos que era una servidumbre, y por eso el término familia, pues a través del tiempo, que hoy la conocemos con otros conceptos, pero originalmente venía de esclavo o sirviente. Y por eso, con el paso del tiempo, había un dominio que era el paterfamilias, en este caso, quien vendía o hacía con sus esclavos, porque recordemos, sobre todo en ese entonces, que se manejaba, en este caso específico, al esclavo como una cosa. Entonces, era una cosa y como era una cosa, podíamos hacer con ella cualquier situación, ¿no? Gracias. Entonces, como pueden observar también, la familia se define desde un punto de vista gramatical. Y ahí vamos a ver que ese término se maneja como prole o conjunto de individuos que tiene una condición común, en este caso, o simplemente un grupo numeroso de personas, de acuerdo a la gramática. Nos dice propiamente el diccionario que es un conjunto de individuos que tienen alguna condición común o un grupo numeroso de personas. Pero ese es desde el punto de vista semántico. Entonces, de ahí nos vamos a pasar a un punto de vista antropológico. Ojo, el término familia se puede ver desde distintas perspectivas. En este caso, la perspectiva antropológica generalmente no es muy estudiada, pero es importante que lo veamos por lo siguiente. Aquí tenemos un autor, en este caso, que nos señala que es la estructura antropológica que une a través de mecanismos biológicos que también pueden ser trascendidos simbólicamente, como el hermandando la necesidad biológica de crianza de la prole con la exigencia subjetiva de adquirir la propia identidad personal. El hombre, a través de una estructura familiar, se encuentra a sí mismo en la doble dimensión en que el sujeto da y el sujeto recibe.
Quiero que nos detengamos en esta definición, sobre todo por la importancia. Generalmente, vamos a decir, la parte antropológica no se estudia mucho en el derecho. Y de aquí vamos a observar que si bien es cierto está desde el punto de vista biológico, pero también aquí nos dice que es propiamente la familia viene siendo propiamente la que va creando una identidad personal del hombre a través de su estructura familiar. Es decir, si bien es cierto que abarca el punto de vista biológico, también es cierto que ustedes se sienten identificados con su familia y eso se va formando dentro de la estructura familiar. Es decir, si tenemos una familia que es delincuente, pues no es porque ella haya querido, sino simplemente él se siente identificado porque eso es lo que ha estado viendo dentro de su familia. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, a mí me gusta mucho poner esta definición, sobre todo porque a veces no se toma en cuenta ciertas circunstancias que se dan dentro de ese conjunto de sujetos que están formando las familias. Entonces, ahí se juegan roles, se juegan capacidades, se juegan muchas circunstancias que van formando al individuo y el individuo al final tiene una identidad, pero él se va a identificar con la persona con quien convive. Es decir, si tú tienes una familia que está bien cimentada en cuanto a cuestiones de valores, pues simplemente vas a seguir la tradición. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual tú estás interactuando con los miembros de la familia y te vas a ir formando, pero formando con base a esa estructura familiar. Entonces, este punto de vista lo ponemos muy puntualmente aquí por lo siguiente. Hoy en día tenemos mucha delincuencia organizada. Y como hay mucha delincuencia organizada, es importante ver de dónde está saliendo o cómo se están generando esos grupos que finalmente van llevándose integrantes de familias y esas familias, de alguna manera, su estructura, algo está fallando ahí y por eso es necesario voltear a ver esa célula que es la familia. ¿Por qué? Porque es obvio que si hay delincuentes de alguna familia salieron y de ahí nace gran parte de lo que vamos a ver en esta parte. Vamos, continuamos. Ahora, tradicionalmente en el derecho siempre hemos estado viendo desde el punto de vista biológico. Y desde el punto de vista biológico, pues es importante señalar que siempre se había tomado en consideración a la familia desde un punto de vista biológico y antes nada más se hablaba de la familia. Hoy tenemos una diversidad de familias y hoy se ha reconocido que es una diversidad de familias y no solamente una sola familia. Y siempre se tomaba en cuenta nada más el hecho de la genética, es decir, la familia desde el punto de vista, pues estamos hablando que hubo una unión sexual de la pareja y que a través de esa unión entre hombre y mujer se da la procreación y de esta manera generan lazos de sangre, es decir, lazos consanguíneos. Y ahí entra desde el punto de vista genético, ¿no? Todos tenemos una genética, necesariamente todos nacimos de nuestro padre y nuestra madre, y hoy en día pues también vemos que está la fecundación asistida, y la fecundación asistida también genera lazos de sangre, ¿ok? Entonces, podemos ver ese punto de vista que generalmente siempre se había utilizado. Ahora, desde el punto de vista sociológico, ahí se maneja más que nada como una organización que está formado por un conglomerado de humanos que sobreviven entre ellos. Es decir, la familia desde un punto de vista social. Todos sabemos que necesitamos como seres humanos
ser parte de una familia. ¿Por qué? Porque mi familia me va a ayudar. ¿Por qué? Porque mi familia establece lazos solidarios. ¿Por qué? Porque mi familia me puede procurar alimentos. Es decir, nadie nace solo. Todos estamos de alguna manera inmersos en una familia y esa familia cumple ciertos elementos y también cumple ciertas circunstancias que me ayudan a formar. Entonces ese grupo lo hace, pero desde un punto de vista para sobrevivir. Entonces ahí tenemos. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues aquí pues nos hablan de que es un grupo. En ese entonces se manejaba mucho este concepto de que era un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y descendientes, así como otras personas unidas, bien por vínculos de sangre o a partir del matrimonio o concubinato o por vínculos civiles que el ordenamiento positivo señalaba. Es decir, la familia ya no solamente es por lazos consanguíneos, sino también de las relaciones que se derivan, en este caso, por otros vínculos civiles, como puede ser la adopción, en este caso. Estamos hablando ahí que no bastaba con eso para decir que era una familia, sino también teníamos que poner deberes y obligaciones en este caso. Y así se van formando las familias, vamos a llamarle desde un punto de vista jurídico, ¿no? Hay una ley y en esta ley vamos a ver que nos señala que hay familias y estas se establecen por estos lazos jurídicos, pero ya no solamente es desde el punto de vista biológico, porque anteriormente, pues vamos a ver ahorita en la evolución cómo nada más era familia por lazos consanguíneos. También en este caso, cabe señalar que a la familia también se le ve como una institución jurídica. Y esa institución, pues, incluye en este caso una estructura, pero una estructura donde hay padres, hijos, abuelos o familias monoparentales, homoparentales, ensambladas. Es decir, aquí ya hay una diversidad de familias. Anteriormente, pues, nada más teníamos una, pero hoy se reconoce a toda esa diversidad de familias que han ido surgiendo y ahorita vamos a ver una por una. Ahora, en materia internacional, si ustedes pueden observar, el artículo 17, en este caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues nos da y nos dice qué es la familia. Y si ustedes pueden observar ahí, pues nos dice simplemente, la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad. Una definición muy corta y yo diría que un poco obsoleta para los tipos de familia que hoy tenemos, pero pues ahí está, ¿no? Y también vamos a ver que en el artículo 6º, fracción, en ese caso, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y así como el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, pues nos establece el derecho a la constitución de la familia. Es decir, todos ustedes tienen derecho a una familia, es decir, les faculta, en este caso a las personas, pero para tener el derecho a fundar una familia, pero también para la igualdad de derechos entre los cónyuges. Si ustedes se dan cuenta, esas legislaciones internacionales solamente contemplan, vamos a decir, que la familia tradicional, en ese sentido, porque ustedes pueden ver y dicen ambos cónyuges y en caso de matrimonio. Aún están así. ¿Por qué? Porque pues esas legislaciones internacionales se hicieron en otra época. Y en esa época que se hicieron, pues no teníamos esa diversidad de familias. Hoy en día vamos a encontrar otras. Ahora, nuestra Constitución, si ustedes pueden observar, pues nos dice, ¿qué nos dice? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Aunque aquí cabe señalar que, acuérdense que hace poco, ahorita hubo una reforma, y donde está hablando de que la mujer va a tener una igualdad sustantiva. Entonces, aquí también ya tenemos otro cambio que se dio precisamente con nuestra actual presidenta, donde ella habla de la igualdad sustantiva de la mujer.
en este caso. Y pues aquí también este cuarto nos señala que tenemos un derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos. Es decir, cada uno de ustedes va a tener derecho a elegir si quiere procrear o no quiere procrear, cuántos hijos quiere procrear en este caso. Y así también nos señala que el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, que por cierto el día de ayer, no sé si vieron la declaración del secretario de Educación que dijo que ya iba a prohibir la comida chatarra en las escuelas, no sé si escucharon, que pues la verdad ya está esto, ¿no? Que precisamente el cuarto, pues se supone que tendríamos que tener derecho a la alimentación nutritiva, pero pues esto se descuidó demasiado desde los años 70. ¿Sí? Ahora, vamos a otro punto que es la evolución histórica de las familias. Este punto es desde un punto de vista más histórico, ¿no? Porque es importante señalar que a través del tiempo, pues vamos a ver que en la prehistoria, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y la época en este caso es posmoderna, en este caso. Vamos a ver que había familias, vamos a ver cuáles son. En la primera familia que surge es la consanguínea, ¿sí? Es decir, cuando estábamos en las cavernas, prácticamente todos ahí estaban. Ahora sí que ahí no se distinguía entre hermanos, hermanas, simplemente había una unión entre hermanas y hermanos. Es decir, había promiscuidad. ¿Por qué? Porque pues eso era una época primitiva y bueno, que yo creo que sigue siendo en algunos aspectos, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que en esa época pues era todo contra todo y pues el parentesco es determinado solamente por la línea paterna. Nadie sabía quién era el padre, pero sí sabía quién era la madre. Entonces ahí está. Y pues fue la primera familia. Si ustedes se dan cuenta, era una simple unión y ahí no se distinguía. Vamos. Ahora, tenemos otro tipo de familia que es la familia Bonalúa, en este caso. Y ahí, recuerden que cuando al principio pues era una situación donde la gente era nómada y iban caminando y no se conocían, simplemente se empezaron a unir. Y acuérdense que el ser humano no puede vivir solo. Precisamente como no podían cazar, se fueron haciendo tribus, se fueron haciendo grupos. ¿Por qué? Porque no era fácil obtener alimento solo. Quien estaba solo, pues se moría, en este caso. Y de ahí viene un punto de vista antropológico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el ser humano, pues estableció precisamente esos vínculos de familia porque necesitaba ayuda mutua. Y que precisamente las familias son para la ayuda mutua, para los lazos de solidaridad y relaciones afectivas en este caso, ¿no? Como principales fines en este caso. Y si ustedes observan, ahí ya se empiezan a formar grupos. Y estos grupos, vamos a decir, tú nacías en la tribu A y en el grupo B, y tu tribu A se tenía que casar con los de la tribu B, es decir, A y B. Los grupos iban intercalando, los esposos de aquí y las mujeres del otro grupo. Y así se empezaba a dar la convivencia. Y ahí pues se empezaban a dar los matrimonios de varios hermanos con las esposas de los otros en grupos y de varias hermanas con esposos de las otras en grupo. Es decir, ahí ya se distinguían los grupos. Se hacían los grupitos y pues ya se intercambiaban ahora sí que las parejas prácticamente, ¿no? Vamos ahí. Luego viene otro tipo de familia, que esta familia es la sindiásmica en ese caso, y el término viene de sindialismo, parear, en ese caso, unir a dos juntamente. Es decir, este término es de parear simplemente. Y aquí se da el pareo
de un varón y una mujer bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación exclusiva. Es decir, simplemente había relaciones, pero no necesariamente porque tenía relaciones me tenía que quedar con mi pareja. Si observan, no había la obligación de cohabitar, sino realizaban relaciones sexuales y ya después cada quien se iba por su lado. Que yo creo que estamos regresando un poco a esto. Luego dice, el divorcio o separación estaba librado al arbitrio del marido, tanto como de la mujer. Entonces ahí se podían separar, es decir, teníamos relaciones, nos separábamos cuando queríamos y no había tanto problema. Esta forma de familia no pudo crear un sistema de consanguinidad, es decir, aquí no se tomaba tanto en cuenta eso, sino más que nada el tipo de relaciones sexuales que había. ¿Ok? Luego viene lo que todos conocen y lo que mucho se habla y poco se sabe, que es la familia patriarcal. En esta familia cabe señalar que estamos hablando en la época del Imperio Romano y prácticamente ustedes saben que el Imperio Romano, antes del Imperio Romano estaba la monarquía, la república y el imperio. Entonces estamos hablando prácticamente que en Roma fue donde nace ese tipo de familia patriarcal. Y ustedes recordarán en Roma pues que había un jefe de familia. Y ojo, el jefe de familia no era el hombre más joven, sino más bien era el hombre más longevo de la familia. A veces se cree que es el hombre más joven, pero no es cierto. Ahí era el más longevo, el que era el jefe de la familia, el que decía lo que se tenía que hacer. Ahí todavía ahí se practicaba lo que es la poligamia, es decir, el varón podía tener las mujeres que quisiera en este caso, podría tener varias esposas, y eso era lo que era la familia. Ustedes recordarán, y por eso ahí, acuérdense que en la familia romana prácticamente había esposas, concubinas, hijos, esclavos, todos los miembros eran parte de la familia, pero el jefe de familia, que era el paterfamilias, era la persona más longeva y era la que decía si vendía a los hijos, si vendía a la esposa, es decir, los trataba como cosas. ¿Se observa? Y vamos a decir que todo esto en gran parte fue permeando hasta nuestros tiempos algunas costumbres, ¿no? Y aquí es importante señalar que recordemos que primero eran muy nómadas, pero también es importante indicar que fue importante el desarrollo de la agricultura, porque recuerden, de ser un hombre nómada pasan a ser sedentarios. Y también vamos a ver que esta familia patriarcal pues es el antecedente directo de la familia moderna. También el padre de familia se consolida como el representante en el culto doméstico, es decir, lo que decía el padre de familia era lo que se hacía. Si él ordenaba matar, si él ordenaba vender, si él ordenaba arrendar, todo lo que él dijera, lo hacía. Entonces, pero ojo, aquí lo que tenemos es que a veces se distorsiona mucho la historia en el sentido que dicen, son los hombres, y no, ahí era solamente la persona más anciana. ¿Ok? Vamos a decir, aquí tenemos ahora en la época moderna, vamos a ver que en la época moderna, recuerden ustedes que nace el Estado y la división del Estado, que por cierto ahorita todos estamos ahí inmersos en que si el poder legislativo y el poder judicial tienen facultades o no. Pero es importante señalar que cuando nace el Estado, empiezan a nacer, recordemos un poco en la historia y recordemos cómo se da el nacimiento del Estado en el sentido de la división de poderes y a donde se le dan facultades en ese entonces, a uno para juzgar, a otro para crear leyes y al otro para gobernar, en este caso administrar.
Cuando nace la familia monógama, que es en este caso la que era, ya aquí por primera vez se dice, tu hombre y tu mujer tienen que tener cohabitación exclusiva, es decir, ya no te puedes ir con los demás, como era antes, sino aquí ya nada más con una sola pareja es con quien se va consolidando la nueva familia, en este caso en la época moderna. Y vamos a decir que recuerden ustedes que en la Edad Media, sobre todo, el matrimonio religioso pues era lo que operaba. Y acá ya tenemos al registro civil y ahora es el Estado el que reconoce a las familias a través del matrimonio. También aquí vamos a ver que aquí prácticamente se forman esas familias modernas, pero se crea un sistema independiente de consanguinidad en este caso. Entonces vamos a decir que estas son las características que tiene esta familia monógama, que nace propiamente en la época moderna. Y vamos con lo siguiente. Ahora, es importante señalar que ya en la posmodernidad, y sobre todo hay autores como Chávez Asensio, que hace ya una clasificación propia de lo que son las familias actuales, vamos a llamarlo así. Y en este caso, pues nos habla de que hay familias, en este caso, familias que nos dan sobre todo un componente primario y que sobre todo las primeras están constituidas con padre, madre e hijos, en este caso, y que ahí los elementos de ese tipo de familia son la convivencia y el sostenimiento de la autoridad, que es de todos los que son integrantes de la familia. Aquí hago un paréntesis y les digo que hay infinidad de clasificaciones de familias, autores que manejan infinidad de clasificaciones, pero hay unas que son viables y ya hay otras que no. En este caso en específico, permítanme. En este caso específico, yo pongo esta clasificación porque propiamente él habla de varios tipos de familia. Entonces, a veces puede él hablar como una familia, como una institución, o una familia como parentesco, en este caso, pero finalmente esa familia parentesco consiste en ese grupo de miembros que están unidos legítimamente en ese caso, pero tienen ciertos elementos que van a permear como unos fines de familia. Es decir, también nuestro Código Civil establece qué es una familia. No les dice propiamente, más bien les dice, pueden constituirse las familias a través del matrimonio, el concubinato en este caso, y nos dice que cuáles son los fines de la familia, en este caso, la ayuda mutua, los lazos de solidaridad, en este caso, pero nos habla de todo, pero en realidad no dan propiamente una definición. Hoy en día, pues, si nos ponemos a ver las definiciones que vimos anteriormente, pues vamos a ver que a cada una le están faltando ciertos elementos que hoy en día ya están nuevas familias. Entonces, en el caso de la segunda definición, pues nos dice familia parentesco consiste en un grupo constituido por parientes legítimos sin la presencia de los elementos indicados anteriormente. ¿Cuáles son los elementos? Es decir, no hay convivencia y sometimiento a la autoridad paterna. ¿Ok? También. Ahora, en este caso, también vamos a ver que Chávez Asensio nos habla de las familias unipaternales. ¿Qué viene siendo una familia unipaternal? Pues estas se constituyen, como ustedes lo pueden ver ahí, por un solo padre. Es decir, hay familias a donde solamente está el padre y los hijos, o bien la madre y los hijos. Ahora, puede ser tales como las madres solteras,
o los constituidos por madres abandonadas. Así como hay madres solteras, también hay madres que las abandonaron en este caso. Y que finalmente a lo mejor hay un origen, de acuerdo a lo que dice Chávez Asensio, es que puede ser que el origen haya sido un matrimonio, un concubinato, pero después se separaron. Y en este caso se queda solamente uno de los cónyuges y los hijos, o bien un concubino concubinario y los hijos. Entonces vamos a decir que esos son el típico nombre de las familias unipaternales. Ahora vamos, también él maneja que también hay familias unipaternales cuando fallece alguno de los miembros de la pareja. Es decir, se queda un viudo y sus hijos. También él llama que esa es una familia unipaternal en este caso. Y también nos habla que en el caso de la adopción, lo mismo pasa si muere el adoptante o en este caso, uno de los adoptantes, pues también va a quedar una familia unipaternales. Y también habla de que hay familias multifiliales. En este caso, nos habla de que hay familias multifiliales cuando los hijos, es decir, personas que ya son divorciadas y van con sus hijos, se vuelven a casar en este caso y van formando, algunos autores le llaman esto familias ensambladas, pero bueno, en el caso de Chávez Asensio, que es el que estamos viendo, pues él lo llama familias multifiliales en este caso. Y generalmente se dan cuando hay divorcios, ¿no? Cuando una pareja se divorció, la otra se divorció y ya traen hijos del primer matrimonio y pues simplemente se juntan con su pareja en ese caso y forman otra familia. Entonces ahí estamos hablando de que hay familias multifiliales, ¿ok? También vamos a ver más adelante que están las familias parentales. Y las parentales, de acuerdo a lo que dice Chávez Asensio, se agrupan a los allegados, que no son descendientes unos de otros y que constituyen una familia por ser parientes. Por ejemplo, hay familias que está el tío y los sobrinos, hay familias de primos, compadres, ahijados, en este caso, madre, padrastro, cualquier combinación entre los parientes que se establezca. Entonces, esas son las familias. Y es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la familia es plural y diversa. Y también esto, vamos a decir, hay una jurisprudencia de lo que se llama familia especie, que es, vamos a decir, lo nuevo, que también dice en el caso de la Suprema Corte, en esa jurisprudencia nos señala que deben comprender a los animales domésticos, ya que forman parte del núcleo familiar. Vamos a decir que es lo último de lo último. Y vamos a ver más adelante por qué pasa esto, ¿no? Ahora, vamos con datos duros sobre la familia. Es importante señalar que en las encuestas que se han hecho del 2018 al 2023, se ha establecido que prácticamente ha disminuido lo que hoy conocemos como el matrimonio, ¿ok? Si ustedes pueden observar, disminuye el matrimonio y ustedes ven que en el 2023, para la población de 15 años y más, la situación conyugal que más prevaleció fue la casada, es decir, 35.9. Este porcentaje fue 4 puntos porcentuales menor que en el 2018. Es decir, en el 2018 se casaban más y en el 2023 bajó 4 puntos. Aunque cabe señalar que el matrimonio sigue siendo la preferencia de nuestra sociedad mexicana.
Luego, si ustedes observan en el segundo punto que nos habla de las personas solteras, aquí nos habla que el porcentaje de personas solteras incrementó en un mismo periodo, al pasar del 28.8 al 29.6%. Asimismo, en el 2023, un mayor porcentaje de personas vivía en unión libre, 19.1, o había vivido en unión previamente, es decir, las personas eran divorciadas, separadas o viudas. ¿Qué nos refleja esto? Uno, que la política de la población, siempre en cada estado se manejan políticas de población. En los años 60 y los años 70, casi el promedio de hijos era de 10 y había personas que tenían hasta 15 hijos. Y hoy en día, pues, ¿qué vemos? Que las políticas de población, a donde se aconseja que los pueblos hagan ciertas políticas públicas para efecto de que la gente no se reproduzca, pues han sido exitosas. ¿Por qué? Porque vemos que sí ha disminuido bastante a comparación de otros años. Y ya aquí, si ustedes observan, vemos que hay un incremento de personas solteras. Pero más adelante vamos a ver el por qué, ¿no? Porque finalmente son estadísticas que nos dicen, bueno, está pasando, está en México. Pero ahora, ¿qué lo está produciendo? Vamos con lo siguiente. Aquí tenemos estadísticas en este sentido que nos habla que en México hay 38.9 millones de hogares y en este promedio está constituido por 3.3 integrantes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras familias, después de ser en los años 70 de 10 miembros, bajó a 3.3 integrantes. Entonces, el mayor porcentaje de hogares correspondía a los conformados por 2 personas. Es decir, hay parejas que ya no tienen hijos en este sentido, ¿no? Y luego dice, también aquí, si ustedes observan, dice, con 22.0%. Esto presenta un cambio respecto al 2018, año en que el mayor porcentaje era 23.3 y tenían 4 integrantes. Entonces, ¿esto qué refleja? Que hoy en día prácticamente o no tienen hijos o tienen un solo hijo. Y ya ahorita vamos a ver qué nos arrojan los otros datos, ¿no? Regrésate un poco, me falta un... Ahí si ustedes observan también, nos dice que se observa un incremento de porcentaje de hogares unipersonales de 14.0 en ese caso en el 2023 y en el 2018 era de 11.7. ¿Qué quiere decir? Que ahora a las personas les gusta más vivir solas. O les gusta o los orillan. Habría que ver esto, ¿no? Vamos a lo siguiente. Ahora, también nos dice, y aquí es otro dato, para las mujeres de edad fértil, de 14 a 49, el mayor porcentaje en el 2023 correspondía a solteras, el 35.3. Siguió el de mujeres casadas, 23.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día las mujeres prefieren estar solteras. Habría que hacer una encuesta aquí, a ver si es cierto. Pero bueno, ahí está este dato, ¿no? Y luego dice, en 2018 la situación fue diferente, pues la mayoría de las mujeres en este rango de edad estaban casadas y un porcentaje menor solteras, 32.7. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay cambios, pero hay cambios más significativos en los roles que desempeñan las mujeres. ¿Se observa? Y esto orilla a ciertas situaciones que antes no se daban. Luego, las mujeres en unión libre se ubican en la tercera posición para ambos años de las encuestas.
con 23.8 en el 2023 y 23.3 en el 2018. Quienes vivieron una unión previamente, divorciados, separados y viudos, aumentaron 9.8 en el 2018 a 11.4 en el 2023. Entonces, si ustedes observan, todo esto nos arroja datos de lo que está haciendo nuestra nueva sociedad mexicana y que ustedes son parte de esa sociedad mexicana. Entonces, las sociedades de hoy en día, de acuerdo a lo que estamos viendo, llámese mujeres, les gusta estar o en unión libre o totalmente solteras. Eso es lo que es la tendencia, ¿no? Vamos a lo siguiente. Ahora, esos tipos de familia cabe señalar que el INEGI no habla propiamente de familias, más bien habla de hogares no familiar o familiar. Así lo maneja el INEGI en este caso. Y en este caso nos habla que a pesar de que las nuevas generaciones, la tendencia es que estén solteros, vivan solos o vivan en unión libre, a pesar de eso sigue ganando el 85.5 de los hogares con familia, en este caso los hogares familiares, y un 14.5 no familiares. ¿Eso qué nos dice? Que finalmente, si bien es cierto, una parte de la sociedad mexicana tiene nuevas tendencias, también es cierto que sigue permeando el modelo antiguo. ¿Ok? Ahora, ahí van a ver ustedes en este caso que tenemos los tipos de familia. Cuando los hogares familiares representan el 80.7 y los no familiares el 12.3. Y ahí ya se incluyen todos los demás tipos de familia, en los que en las familias, vamos a decir las nucleares, también. Y ahí pues tenemos también que nos habla que la familia nuclear fue en este caso el 71.7, el 27.8 es el ampliado y el 0.6 compuesto. Si ustedes observan, ya las gráficas nacionales pues nos dicen que sigue permeando el modelo de la familia nuclear. Que eso no quiere decir que las nuevas generaciones traen otras ideas y finalmente van permeando más y van creciendo las estadísticas con los nuevos modelos, ¿ok? También. Jamil, por favor. Y ahí tenemos principalmente que dice el INEGI que es un hogar. Si ustedes observan, ellos no manejan propiamente, o sea, hablan de familia y hogar como cosas totalmente distintas. El hogar, si ustedes observan, lo maneja así, que es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que constituyen y comparten la misma vivienda. Una persona que vive sola también constituye un hogar. Entonces, aquí el término hogar se maneja tomando en consideración todos los modelos de las familias y también los que no pueden ser familiares y también los que viven totalmente solos. Entonces, porque muchos dirán, una persona que vive sola es un grupo familiar. Pues para empezar no es grupo, es un individuo. Entonces ahí ya no entraría propiamente el término. Tomando en consideración estas partes, pues vamos a ver que ha ido cambiando este modelo, pero en este modelo ya no solamente se maneja propiamente el hogar, ya no solamente como un grupo, sino incluyen en este caso a las personas que viven solas. Por eso se habla como hogar. Entonces ahí tenemos que las familias que con hogares no familiares son el 13% y las familias familiares son el 87%. Eso que deduce que a pesar de todos los cambios, la familia sigue prevaleciendo en lugar de los hogares, ¿ok? Bien.
Ahora, también tenemos un hogar familiar que es el que en este caso, aquí nos señala que los nucleares son los hogares formados por papá, mamá y los hijos, o solo la mamá o el papá con los hijos. Una pareja que vive en el mismo hogar y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. Entonces, aquí es importante lo que hace el INEGI porque si bien es cierto que hay infinidad de clasificaciones, también es cierto que aquí se está contemplando la familia nuclear que solamente es padre, madre e hijos. Pero aquí ellos también incluyen dentro de la familia nuclear al papá que vive con los hijos, a la mamá que vive con los hijos, o bien a una sola pareja que no tiene, en este caso, que tiene el mismo hogar y no tiene hijos. También lo constituye como familia nuclear y lo llama hogar nuclear en este caso. También habla de los hogares que son ampliados y aquí nos señala propiamente que son aquellos donde hay otros parientes como pueden ser los tíos, las primas, los hermanos, etc. Entonces a eso le llama hogares ampliados en este caso. Y el compuesto, en el compuesto, si ustedes pueden observar en la gráfica, pues nos dice que prácticamente es nuclear o ampliado, o al menos una persona sin parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Aquí es importante señalar que hoy en día tenemos las sociedades de convivencia. Y estas sociedades de convivencia tienen su propia ley, sobre todo en el Distrito Federal, en donde se nos establece que para que haya una sociedad de convivencia, pues tiene que haber dos personas que viven en un mismo techo, vamos a decir, en un mismo hogar, y que tienen como finalidad la ayuda mutua y los lazos de solidaridad. En este caso, y a raíz de eso, pues se les dan ciertos derechos, como es el derecho a alimentos y el derecho a la herencia, en este caso. Bien. Ahora, si ustedes observan, en este caso también nos señala que los hogares no familiares se dividen en dos tipos de hogares, los que son los hogares unipersonales y los corresidentes. En este caso, ahí entraría el tipo de la sociedad de convivencia, pero aquí también nos señala que de cada 100 hogares no familiares, 95 son unipersonales integrados por una sola persona y 5 son corresidentes y están formados por 2 o más personas sin relación de parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Entonces, aquí es importante señalar que hoy en día el término de familia tradicional que decíamos que como un grupo de familia, pues vemos que se ha diversificado. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir, hay un hogar, pero en ese hogar a lo mejor se están cumpliendo los fines de familia, pero puede ser que nada más haya dos personas que ni siquiera tienen una relación o un lazo consanguíneo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las familias ya no necesariamente tienen que estar unidas por lazos de sangre, por lazos legales, sino simplemente las familias se van formando como era en un origen, ¿no? Que iban caminando y se iban formando en las sociedades primitivas y simplemente se llevaban bien y se quedaban, se juntaban y ya. Entonces, vamos a decir que han cambiado las costumbres, los modelos, los factores en este caso. Y aquí, ahí si ustedes observan, es importante señalar que hay otros autores. Por ejemplo, este autor nos señala sobre todo que hay 11 tipos de familias en México. Y si ustedes ven la gráfica, observen qué familia es la que tiene mayor porcentaje. Allá atrás, ¿sí me puedes decir de las que están ahí, cuál es la que tiene mayor porcentaje? Chequen.
¿Alguno de ustedes de la segunda o tercera fila? Papá, mamá y jóvenes. Papá, mamá y jóvenes. Niños. A ver, ¿qué porcentaje tiene? Papá, mamá y niños, ¿no? Papá, mamá y niños. 28, 25.8. Después de ahí, ¿qué sigue? Mamá con hijos. ¿Sí se dan cuenta? Por un lado está la familia tradicional y por otro lado las madres con hijos. ¿Eso qué implica? ¿Por qué creen que se están dando esos cambios? Y también quiero que vean cuál es el último lugar. ¿Cuál es el último lugar? Parejas del mismo sexo. Entonces, ¿a qué vamos? Tomando en consideración puro dato estadístico, ¿ustedes a qué conclusión llegarían? ¿Por qué están cambiando? ¿O cuáles creen que sean los factores que están haciendo este tránsito de familia? Porque finalmente tenemos todos esos modelos de familia. Por eso ahora ya no hablamos de un solo modelo de familia. Estamos hablando de familias reconstruidas, corresidentes, familias. En este caso, también otra de las familias que está aumentando mucho es la familia del papá, mamá y jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, ese está en tercer lugar. ¿Y por qué creen que sean los jóvenes? Hay muchos hijos que ya no quieren salir de su familia y se quedan toda la vida ahí con su familia. ¿Cuál será el factor principal? ¿La comodidad? ¿Creen que nada más sea la comodidad? El factor económico. O sea, si tú te quedas en la familia, a lo mejor yo ya no aguanto a mi mamá o a mi papá, pero pues resulta ser que no encuentro trabajo. Resulta ser que si lo encuentro, nada más me pagan, pero no me alcanza para la renta con ese salario. Entonces, yo lo que quiero que visualicen en esta parte es qué tipo de problemas tenemos hoy en día nuestro México, qué tipo de problemas tiene. Porque todos estos datos estadísticos que generalmente no se manejan, porque a los abogados no nos gusta ver mucho estadísticas, pero es importante que las veamos. ¿Por qué? Porque sabiendo cuáles son nuestros problemas, pues nos podemos enfocar a los problemas. Pero si no sabemos qué problemas tenemos, pues nunca vamos a estar solucionando problemas. Si ni siquiera ves qué problema hay, pues difícilmente vas a poder llegar a una solución. Entonces, el objetivo un tanto de esta plática es que ustedes puedan observar que México ha cambiado. Ya no somos la familia nuclear tradicional. Ustedes están viendo ahí muchas modalidades de familias, donde también encontramos el nido vacío, donde los adultos mayores que son pareja se quedan totalmente solos y ahí están. Cuando sus hijos se van y se casan, los dejan totalmente solos. Y ahí está también otro problema. De alguna manera hay una parte que va a envejecer y esa parte que va a envejecer pues son prácticamente los nidos vacíos que ya hicieron su vida a sus hijos y ya se fueron, en este caso, pero también vemos que también hay papás solos con hijos y también vemos que hay padres, hijos y otros parientes. Hoy en día el factor económico de alguna manera ha hecho que
las familias se unan para efecto de poder solventar todos los gastos económicos y a veces se traen al abuelo, al tío, a la mamá. Todos vienen, es decir, vienen otros parientes, el primo. ¿Para qué? Para evitar más gastos, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que finalmente la tendencia de México sigue siendo una familia nuclear, pero con otras modalidades. Y esas modalidades se han dado por el factor económico. Y ahorita vamos a ver aparte otras cuestiones. También, Ana. Ahí vamos a tener ciertas conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, primera conclusión, las familias en este caso y los hogares en México han sufrido una serie de cambios. ¿Pero por qué han sido esos cambios? ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos las mismas funciones, hay otro tipo de relaciones que se establecen entre sus integrantes. También hay que tomar en cuenta que los cambios demográficos y en este caso ciertas tendencias, en este caso, a ciertas tendencias mundiales. Es decir, por una parte somos México, pero México es parte de un mundo y los problemas están siendo también mundiales. Hoy en día tenemos el cambio climático. Yo me pregunto, ¿cuántas familias no se inundaron y se quedaron sin patrimonio? Ustedes vieron que esta temporada de lluvias estuvo fatal y afectó a muchos municipios y a gente de cualquier clase social. Entonces, de alguna manera, todos esos cambios demográficos, todas esas tendencias mundiales, la economía mundial, todo eso hace que nuestras familias cambien. Ahora, también hay otro tipo de cambios. ¿Por qué se detonaron ciertos cambios en las familias? Y aquí vamos a ver que hubo una reducción en la fecundidad. Es decir, ya las mujeres no procrean tanto como antes. Y también aumentó la esperanza de vida en la población. Es decir, ahora se puede decir que viven más. Y por otro lado también se genera un acelerado proceso de envejecimiento. Hoy en día ustedes están más expuestos al estrés simplemente para llegar a la universidad, que por cierto, en la otra vez lluvias, apenas llueve y te tardas más de una hora. Apenas choca un coche y ya hay otra hora. Y ahí están, o sea, todos los días estamos en constante estrés y eso hace que nuestros procesos de envejecimiento sean más rápidos. Desgraciadamente, ¿no? Para nosotros, en este caso. Y también la modificación del rol de la mujer, ¿sí? Antes las mujeres no trabajaban, pero recordemos que, sobre todo con ciertas etapas históricas que se da la revolución industrial, pues vemos que hay mujeres que se tuvieron que incorporar al mercado laboral. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues ya no había muchos hombres para trabajar y empezaron a incorporarse, y esto hizo que el rol de la mujer fuera cambiando, y además a las mujeres se nos pagaba menos dinero como salario en este caso, y pues todo eso, vamos a decir, son factores que están ahí. No podemos hablar de un solo factor, porque a veces hay muchos ponentes o muchas personas que dicen, ah, es por esto. No, tenemos que ver el problema integral. Hay factores económicos, factores sociales, culturales, políticos, jurídicos. Todo es un todo, ¿no? Y no debemos de perder de vista que todos esos factores están interactuando y todos esos producen los cambios. Y finalmente, pues ustedes ven que la vida laboral, en este caso de la mujer, ha adquirido más fuerza. Hoy, por primera vez, tenemos una presidenta, situación que no pasaba en 200 años. Entonces, como podemos ver, pues ahí la familia cambia, en este caso. También tenemos otra parte. Por otro lado, tenemos el fenómeno migratorio.
Hoy en día ustedes ven que han llegado muchos migrantes en este caso, y también los migrantes están, vamos a decir, reorganizándose en esta parte, y de ahí afecta a veces ciertas familias. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy llegan migrantes y los migrantes retoman algunos trabajos que antes los desarrollaban los mexicanos, y algunas familias también se quedan sin salarios. A lo que voy, hasta el factor migratorio está influyendo en las familias, porque desde el punto de vista económico, si llega un indocumentado, yo le puedo dar 1,000 pesos, y si al mexicano le pagaba 3,000 pesos, pues aquí te doy 1,000 y te quedas y ya desplazaste a la gente. Entonces, hay muchos factores que están influyendo en la familia, y por eso nuestras familias están cambiando. Están cambiando porque, ¿qué dicen? Si antes me casaba y pensaba procrear un hijo, ahí hoy ya no quiero procrear porque no me va a alcanzar. Así de fácil. No me interesa procrear porque no me va a alcanzar. Entonces ahí están los cambios de alguna manera, que son multifactores los que se están dando. Y también en este caso, generalmente México sigue siendo la familia nuclear, porque siempre identificamos al padre, la madre y los hijos, en este caso, y en muchas ocasiones hasta los abuelos. También acuérdense que los abuelos, a muchos de ustedes ya los cuidaron los abuelos. Casi estoy segura que un 50% de ustedes fueron criados ya por los abuelos. Y eso en parte porque sus mamás tenían que salir a trabajar, y en parte porque el poder adquisitivo del salario pues ha bajado demasiado en estos 30 años. Entonces esto obliga que las madres trabajen, a lo mejor con un salario mínimo, pues le están aportando algo al hogar. Entonces ahí es otro de los factores que miran, ¿no? Por favor. Y también aquí vemos que hoy los hijos y las hijas han postergado la paternidad y la maternidad, o simplemente hoy en día ya nadie la quiere. ¿Por qué? Porque no hay, vamos a decir, no están las condiciones necesarias para pensar en hijos. Pero también esto nos va a traer en un futuro a problemas más complejos. Porque si nadie empieza a tener hijos, entonces después, cuando ustedes estén ancianos, ¿quién los va a mantener? Porque ahorita finalmente hay un seguro social, pero todos los jóvenes están aportando y ya están dando seguridad social. Pero así como es malo tener hijos en exceso, también es malo no tener hijos. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia futura. Desgraciadamente a veces no se ve eso. Se impuso una política a donde tú no tienes que tener relaciones, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que tener hijos, tú no tienes que tener pareja porque no hay salarios. Entonces, todo esto va a traer otro efecto negativo, porque en un futuro, ¿quién los va a curar si no hay jóvenes? Es decir, los jóvenes siempre son, yo diría que el factor fundamental de una sociedad. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a crecer y a desarrollar un estado. Si no tenemos jóvenes, y luego si a eso le sumamos que nuestros niños hoy en día están siendo víctimas de delitos, pues nada más imaginen qué futuro nos espera si no cuidamos a los jóvenes y si no cuidamos a los niños. Y luego si no tenemos ya ni niños que cuidar, ahí también es otro problema, ¿no? A lo que voy con esto es que el Estado, y es un poco a lo que quiero llegar, si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de cuidar a sus niños y a sus jóvenes, también es cierto que nosotros, como parte de un Estado, también tenemos obligaciones de formarnos mejor, y sobre todo de hacer que se generen más empleos. Y por otro lado, los empresarios tienen la obligación de aportar recursos a esos jóvenes que quieren emprender algo nuevo. A lo que voy es un problema integral.
y mientras no haya participación de todos y cada uno de nosotros, cada quien desde su trinchera, como dicen. Pero si tu empresario no das dinero para que los jóvenes creen empresas, ¿cómo vamos a generar empleo? Ahorita hemos tenido, vamos a decir, un gran problema en México. ¿Por qué? Porque ahorita están puros programas sociales y son buenos en un primer momento. Pero nuestro segundo momento es hacer que los jóvenes crean, innoven y sobre todo que vayan generando esa riqueza, pero una riqueza estable que les dé una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque mientras ustedes no tengan estabilidad laboral, no van a poder crecer porque siempre están pensando, si me van a despedir, tengo un contrato por 3 meses. Si me van a despedir, ¿qué voy a hacer mañana? No voy a poder pagar la renta, no voy a poder comprar nada. Entonces, mientras tú no le des una estabilidad laboral a los jóvenes, difícilmente vamos a poder crecer. Y por eso yo les decía, es importante la participación, pero del sector privado. Siempre se habla de que el Estado, pero yo me pregunto, ¿dónde está el sector privado que se llama empresarios? En Estados Unidos, precisamente en las universidades, se fomenta que los alumnos sean innovadores, se les da recursos para que desarrollen proyectos. Aquí, desgraciadamente, no tenemos tanta participación del sector privado. Entonces, el sector privado yo diría que va a ser un factor fundamental para el crecimiento o bien para que caigamos totalmente. Si no participan ellos, ¿cómo quieren que genere un joven si no les dan los recursos económicos? O sea, un joven necesita recursos económicos para poder realizar proyectos. Mientras no los tenga, difícilmente vamos a generar trabajos estables. La solución tampoco van a ser los programas sociales. Los programas sociales en una primera instancia son válidos. ¿Por qué? Porque ya había un deterioro total y era importante abatir la pobreza extrema que en muchos sectores ya habían caído. Pero lo cierto es que si no generamos empleos estables, nuestras familias van a seguir padeciendo estos problemas. Entonces, más que nada este tema yo lo toco desde un punto de vista realista en el sentido de que tenemos que generar un ambiente sano en las familias, pero eso depende mucho también de la estabilidad económica de la familia. Si tú tienes una familia que no tiene todos los recursos necesarios para estar estable, tu familia es presa de la delincuencia. Porque si no me alcanza y ya estoy desesperada y no encuentro trabajo, pues son presas fáciles de la delincuencia. Entonces creo que un punto muy importante y de ahí de las familias, ¿no? Nuestra familia, si bien es cierto, sigue siendo desde algún punto conservadora, también es cierto que ahorita, si ustedes pueden observar, nuestras familias empiezan con la tendencia a dividirse y eso a la larga puede ser negativo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una familia bien integrada, una familia que te dé soporte, pero no solamente estoy hablando de un soporte económico, también un soporte efectivo, un soporte solidario, una ayuda mutua, es decir, una formación. Ahí en esa familia pueden nacer los mejores seres humanos del mundo o pueden nacer los peores seres humanos del mundo. Entonces de ahí la importancia de este tema que yo quería compartir en este sentido, en esta situación, ¿no? Pero no sé si tengan alguna inquietud sobre estos datos que nos arrojan y que finalmente tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque México tiene muchos jóvenes y todos los jóvenes merecen tener la oportunidad para poder crecer y sobre todo para poder ayudar a sus familias a crecer
en ese sentido, y aparte tener una estabilidad emocional. Muchos de los problemas que se han originado en México ha sido por grupos, pero grupos de delincuentes que de alguna manera han estado bloqueando el crecimiento de México y aparte han estado creando delincuencia organizada que ha permeado sobre muchos sectores, no hablemos solamente de uno, que muchas veces dicen el Poder Judicial, no, casi todas nuestras instituciones están permeadas, a lo mejor en menor o mayor medida, pero están permeadas por la delincuencia. Y esto que a lo que voy es que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar todo aquello que está fuera de la legalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a permitir lo ilegal, esto va creciendo y ya después ya nadie lo puede controlar, que fue un poco lo que pasó en los, vamos a decir, hace 30 años, ¿no? Que se fue permeando cuestiones negativas, se fueron permeando en el Estado mexicano y hoy en día pues es difícil combatirlas. Pero eso de que sea difícil no quiere decir que no sea imposible, porque finalmente la gente mexicana es trabajadora. Y los datos estadísticos, a mí me gustaría que ustedes vieran, bueno, esta no es la clase, pero me gustaría que vieran los datos estadísticos de cuánto trabaja un mexicano. Y se van a sorprender que a nivel mundial somos de los primeros. Somos los que más trabajamos y los que menos ganamos, que es lo peor del caso. Entonces ahí está el problema, ¿no? El valorar el trabajo del mexicano y el que realmente se le pague lo que se le debe de pagar y no empresas que son abusivas y que solamente dicen que son empresarios y nunca crean más fuentes de trabajo. Ya lleva una crítica al sector privado. Muchas empresas dicen, somos las mejores, nada más tienen 2 o 3 establecimientos y no crecen a nivel mundial. Entonces, ¿dónde está que son los mejores? Las grandes empresas transnacionales tienen empresas en todo el mundo. Entonces dice uno, ¿dónde está el empresario que dice que es el mejor cuando en realidad nada más está aquí explotando a los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces ahí está esta situación. Pero bueno, en este caso cerramos y pues yo les agradezco su atención y pues nos estaremos viendo. Gracias.